viene trabajando el exministro Juan Fernando Cristo, que nos acompaña muchas mañanas aquí en Caracol Radio, sobre todo con temas de proceso de paz. Viene trabajando En Marcha, su proyecto político que ayer tuvo primer concilio no vaticano. Doctor Juan Fernando Cristo, buenos días, ¿cómo vamos? En el caso de Cristo, el concilio es vaticano. Buenos días, sí. Gustavo, un saludo muy especial a usted y a todos. Depende de a cuál Cristo se encomiende uno, ¿no? Sí, depende de cuál sea. No, Gustavo, muy contentos, muy entusiasmados. Ayer tuvimos el primer encuentro nacional, tuvimos un par de paneles de carácter académico importantes, una discusión sobre el modelo de ordenamiento territorial en Colombia, sobre hasta dónde el centralismo ya está agotado en nuestro país y tenemos que abrir una discusión de fondo sobre la conveniencia de avanzar hacia un Estado federal. Nos acompañó el exministro y quien ha sido un gran defensor de esa idea, Rodrigo Rivera Salazar, nos acompañó Humberto de la Calle. Tuvimos un panel sobre la agenda de reformas sociales del gobierno, donde nos acompañó el exministro Yesir Reyes y el ministro del Interior, Alfonso Prada. En fin, tuvimos una gran actividad todo el día con delegaciones de todo el país y pues ayer nacimos de alguna manera con una causa fundamental que vamos a defender hacia el futuro, que es avanzar en la discusión de una Colombia federal. Creemos que el país tiene que darle autonomía a las regiones. Yo recuerdo que un colaborador de Caracol, Juan Carlos Echeverri, durante varios meses sostuvo en su campaña presidencial que si no lográbamos un desarrollo armónico, económico en las regiones, desde las regiones y no desde Bogotá, el país nunca iba a superar el atraso, la exclusión y las desigualdades, especialmente en las condiciones de vida de la gente en las regiones. Yo creo que ese es un tema fundamental que vamos a poner sobre la agenda pública del país y le enviamos una carta, Gustavo, al señor registrador del Estado Civil pidiéndole que en las próximas elecciones de octubre ponga una tarjeta adicional, hagamos un mecanismo de participación ciudadana, no formalmente una consulta popular, sino un mecanismo que está contemplado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para que los colombianos opinen si quieren o no que el Congreso de la República tramite una reforma constitucional para avanzar en el federalismo en Colombia. Exministro, aunque es una idea que se plantea, que otras veces ha estado sobre la mesa y que tiene un largo camino por recorrer, solo puntualmente quisiera saber si la idea de ustedes de En Marcha, de una Colombia federal, quiere decir que cada departamento se convierte en un estado o que se fusionarían los departamentos para crear estados que comprendan a esos departamentos. Esa es una de las discusiones que precisamente ayer tuvieron ocasión, Gustavo. Hay dos caminos. Uno, el modelo español, que es el modelo de las autonomías, en donde se mantienen de alguna manera la organización territorial, las provincias, etcétera, pero hay una autonomía que agrupa una especie de país que agrupa varios departamentos. Es el caso español, y el otro lo tenemos muy cerquita en Brasil o en México, el propio Estados Unidos, y es que cada departamento de Colombia tenga su propia autonomía en materia tributaria, en materia, digamos, de toma de decisiones políticas, de definición de proyectos, en materia fiscal, manteniendo, eso sí, en cabeza del Estado central, la seguridad, el orden público, el manejo macroeconómico, la moneda, la Junta del Banco de la República y, obviamente, el Tribunal Constitucional. Ahí hay distintos modelos. Nosotros estamos avanzando, creemos, Gustavo, que los departamentos en Colombia tienen una fortaleza, una tradición histórica y cultural muy fuerte, muy grande, que debemos mantenerla, y lo que creemos que debemos avanzar, y eso es parte de la discusión y del debate que podemos tener en el país, y vamos a convocar un foro internacional sobre esta materia con En Marcha. Creemos que debemos avanzar hacia darle autonomía a los departamentos, mantener la figura y que cada departamento tenga su propia autonomía departamental y tenga funciones y competencias que hoy no tienen, pero sobre todo el problema también es de plata, Gustavo. El problema es de barajar
y repartir de nuevo la plata del Estado colombiano. Le doy una sola cifra. Con los actos legislativos que se tramitaron en el gobierno de Andrés Pastrana en el 2001 y en el de Álvaro Uribe en el 2007, del Sistema General de Participaciones, que se modificó la fórmula que se había contemplado en 1991 en la Constituyente, los municipios y departamentos de Colombia en estos 22 años, desde el 2000, han perdido más de 130 billones de pesos que han ido a parar a las arcas de la nación. Y con eso lo que hemos convertido es a los gobernadores y alcaldes en unos limosneros del gobierno central. Nosotros hemos venido diciendo que si no acabamos con el centralismo en Colombia, el centralismo va a acabar con el país y no podemos salir adelante. A ver, Juan Carlos, que está con nosotros también hoy como parte de la mesa de trabajo, sobre esta posibilidad de independencias de la mejor manera dentro de un Estado federal. Juan Carlos. Pues sí, estoy escuchando con mucha atención al exministro Cristo y pues ese tema de la descentralización nosotros lo planteamos durante la campaña y las reformas a las que él se refiere hechas en el gobierno, por ejemplo, de Andrés Pastrana con el Sistema General de Participaciones, también solucionaron una quiebra de los departamentos y municipios por la irresponsabilidad en el gasto. Entonces, esto hay que hacerlo, yo estoy de acuerdo que es la forma en la que hay que moverse, porque el Estado colombiano centralista simplemente es un Estado amorfo, es un Estado insensible, pero hay que tener muchísimo cuidado con la plata, porque si se descentraliza toda la plata, podemos ir a un caos como el que estábamos al final del gobierno Samper, que fue lo que se solucionó el gobierno de Pastrana. Entonces hay que tener mucho cuidado, ir muy despacio con este tipo de reformas, Gustavo y el exministro Cristo. Exministro, en marcha, pero despacito y con buen paso, ¿no? Sí, pero me gusta escuchar a Juan Carlos, ¿por qué? Participé en el Senado en esa reforma del 2001 y el gobierno Pastrana expidió también la 617 después de una crisis internacional que recordará muy bien Juan Carlos Echeverri, que era el director de planeación, de una crisis económica en el mundo entero. Se tomaron unas medidas supuestamente de coyuntura para recuperar la economía colombiana y se apretó fuertemente el cinturón de departamentos y municipios de Colombia. Pero resulta que esa fórmula se quedó así después de la crisis y todo el crecimiento económico del país en las siguientes décadas, el crecimiento con base fundamentalmente en las bonanzas económicas, especialmente en el sector minero y petrolero, y todos los recursos nuevos se quedaron en la nación y la principal limitante y la principal preocupación de muchos siempre es el tema de que si se da mucha autonomía, nosotros tenemos un chip centralista. Cada colombiano parece que tuviéramos una constitución de 1886 todavía muy incorporada en nuestro pensamiento. Yo creo que aquí hay que hacer una revolución mental y cultural. Los países grandes del mundo, de gran tamaño y de gran población, no funcionan con un Estado central, es imposible solucionar los problemas de la gente. Todos son países de naturaleza federal con muy pocas excepciones. Sí hay que ir despacio, sin lugar a dudas. Este no es una idea que vamos a cristalizar en 6 meses ni en un año, pero sí queremos poner el debate con todas las preocupaciones, con todos los pros y los contras, pero el país, si sigue aferrado al centralismo, podemos hacer todas las reformas sociales que por ejemplo se están planteando en la agenda Petro, que al final no vamos a ser capaces de llegar con soluciones efectivas a los problemas de la gente en los territorios, ni de superar esos niveles de atraso y progreso que tienen muchas regiones de Colombia. La limitante muchas veces es la desconfianza en la corrupción regional, pero la corrupción también se da en billones de pesos, no en millones, en el nivel central. Luego ahí, frente a ese tema, lo que hay que tener es una justicia más eficiente y oportuna y unos organismos de control que castiguen a los corruptos, estén en el gobierno central o estén en los departamentos y municipios de Colombia. Exministro Juan Fernando Cristo, interesante debate sobre la posibilidad de una Colombia federal que será objeto de mucha discusión en Colombia. Arranca con usted En Marcha. Ya volveremos a hablar del tema. Buen fin de semana, doctor Cristo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un saludo muy especial a todos.